Otras notaciones para la derivada. Obtendremos una notación debida a Leibniz, que es el creador del cálculo junto con Newton, nada más que ya sabemos que lo descubrieron en distintos lugares del mundo al mismo tiempo, a partir de un caso particular como se muestra a continuación. Si tengo la función identidad, su función derivada es la unidad. La diferencial de f de x, si f de x es x, sustituyo. Por el concepto de diferencial, esto es igual a la derivada de f en x por delta x. Pero para este caso particular, la función derivada es 1. Por lo tanto, delta x coincide con la diferencial de x. La diferencial de f de x, volvemos a escribir, es f' por delta x. Por lo recién deducido, sustituyo por la diferencial de x. Si yo tomo esta cadena de la igualdad ignorando esta, ¿sí?, y despejo f', que es mi objetivo, me queda la función derivada de f, es la derivada de f respecto de f de x respecto de x, que es la denominada notación de Leibniz, que ustedes han visto que es muy usual en física, por ejemplo, que se suele escribir también así, y la leemos derivada de y respecto de x, y es muy común la notación deformada, ¿sí?, con la letra griega delta, que significa lo mismo. Y esto es f' de x, que también puedo escribir como y'. Bueno, para la derivada primera lo tenemos muy claro. ¿Cómo funciona con la derivada segunda? Bueno, a la derivada segunda la puedo pensar como la derivada respecto de x de la derivada de y respecto de x. Es como que este operador, ¿sí?, que tiene sentido y funciona si tengo una función, esta es la función derivada, como que engancha la derivada segunda, y esto se lee derivada segunda de y respecto de x dos veces, no es cuadrado. Esta es la derivada, esta es la notación clásica, e y segunda. Por ejemplo, para la derivada tercera de y respecto de x tres veces, es la derivada respecto de x de la derivada segunda de y respecto de x dos veces. Es como que esto engancha y se convierte en derivada tercera respecto de x tres veces. A partir de la derivada cuarta, se utilizan, o sea, para la derivada primera es un palito, segunda dos palitos, la tercera no la escribí, serían tres palitos, y para la derivada cuarta ya pongo el número romano palito b. Bien. El álgebra de los diferenciales. El trabajo con diferenciales tiene un álgebra exactamente igual al álgebra de las derivadas. La diferencial de una suma es la suma de los diferenciales. No pongo el menos porque está implícito. Una diferencia es la suma de un elemento más su opuesto. La diferencial de un producto es la diferencial del primero por el segundo sin diferenciar, más la primera función sin diferenciar por la segunda diferenciada. La diferencial de una constante no nula por una función es la constante por la diferencial de la función. Esta sería la combinación lineal. La diferencial de alfa por f más beta por g, se distribuyen las constantes, es alfa por la diferencial de f más beta por la diferencial de g. La diferencial de un cociente es la diferencial del numerador por el denominador sin diferenciar, menos el numerador sin diferenciar por la diferencial del denominador, sobre el cuadrado del denominador, siempre que el denominador sea distinto de 0. Y la diferencial de una composición, ¿sí?, es la diferencial de f cerito g por la diferencial de g. Bien. Y finalmente abordamos el último párrafo, o mejor dicho, el último subpárrafo del párrafo
1. La diferenciabilidad de una función real de variable real. Sabemos lo que es una diferencial, pero no sabemos lo que es que una función sea diferenciable. Pero vamos a ver que no hay nada nuevo. Prestemos atención. Conocemos esto. La diferencial de i es aproximadamente igual a delta i. El delta i es igual a la diferencial de i más un residuo. Esto es clave. Ya sabemos lo que significa geométricamente, lo vimos, lo aplicamos a cálculos aproximados. Definición de función diferenciable. Sea una función que va aplicada de un abierto a b en reales. Vamos a decir que esta función es diferenciable en un punto x cualquiera del abierto a b si existe una constante a real tal que f en x más delta x es igual a f de x más a por delta x más, vamos a llamar esto residuo o error, en x respecto de delta x por delta x, siempre que este residuo, esta función residuo, cuando delta x tiende a 0, también tiende a 0. Esta cantidad se llama diferencial. Y si vemos que este es delta x, es muy simple deducir que este a es la derivada de f respecto de x, por la definición de diferencial. Pero, ¿qué quiere decir esto? A ver, hagamos un desglose. Si yo paso esto a este miembro, esto es delta f, esta es la diferencial y este es el error. Es esto. ¿Qué me está diciendo esto? Que una función es diferenciable si es aproximable linealmente. Porque esto es lo que me está diciendo esto. Que se parece a una recta en un entorno del punto X. Eso me está diciendo. Exactamente esto. Que delta f es igual a la diferencial de f más el residuo. La función error. Entonces, una función, todo esto que parece tan complicado, lo que me está diciendo en el fondo es que una función es diferenciable si es aproximable a una línea recta. Como eso no llega a ocurrir, hay un error o residuo. Para incrementos infinitesimales se cumple esta igualdad aproximada. Vamos a ver la síntesis de las relaciones entre diferenciabilidad, derivabilidad y continuidad. Sabemos que derivabilidad implica continuidad y ahora vamos a aprender que estas dos cosas son equivalentes. Que una función sea derivable en un punto en una variable, es equivalente a que es diferenciable en ese punto. Van a ver que en muchos tratados de física, química o tecnologías básicas o aplicadas, donde el fenómeno físico, químico o biológico alude a una función de una variable, cuando habla de derivable no dice que es derivable, dice que es diferenciable para una variable. Es decir, fíjense la relación, diferenciable equivale a derivable, y estos dos que son 1 implica continuo. ¿Cómo se determina la diferenciabilidad de una función? Determinando su derivabilidad. Porque es lo mismo. ¿Cuáles serían las relaciones asociadas a esta? Sabemos que toda implicación P implica Q equivale a su contrarrecíproca, no Q implica no P. Esto lo vimos cuando vimos límites laterales, la propiedad fundamental. Y si tenemos P si solo si Q, equivale a no Q si solo si no P, o no P si solo si no Q. ¿Por qué esto es equivalente? Porque se trata de lo mismo, equivale. Entonces, diferenciable equivale a derivable, y todo esto implica continuo. No continuo, ¿se acuerdan? Implica no derivable, pero no derivable equivale a no diferenciable, porque son equivalentes.
continuidad no implica derivabilidad. ¿Se acuerdan que lo probamos con el contraejemplo de valor absoluto? Por lo tanto, que una función sea continua en un punto no implica que sea o diferenciable o derivable. Ahora, es importante tener presente que estas relaciones tienen sentido en una variable. Recapitulamos entonces. Diferenciable es exactamente lo mismo que derivable. Son dos relaciones equivalentes, por eso el sí solo sí. Todo esto implica continuidad. La recíproca es falsa, es decir, continuidad no implica derivabilidad, que equivale a esto, por eso lo escribo así. No continua implica no derivable, lo recuerdan por la contrarrecíproca. No Q es una relación que se cumple siempre en matemática. Si P implica Q, equivale a que no Q implica no P. ¿Sí? Entonces, no continua implica no derivable, pero no derivable, como derivable es equivalente a diferenciable, no derivable es no diferenciable. Es decir, que no continua implica no diferenciable y también no derivable. Con esto cerramos el párrafo 1. Gracias por su atención y si entendieron, el video les hizo que entendieran, por favor, les agradezco, pongan me gusta, no cuesta nada. Y si no les gusta, pongan no me gusta. También. Gracias, hasta el próximo.